Entonces vamos a continuar con la lectura de la crítica de la razón dialéctica. En el último encuentro, Thais no estaba presente, culminamos con el primer apartado de la introducción. El gran logro. Sí, y algo que fue fantástico, a mí me llenó de honra, nos llenó a todos los que estábamos presentes de honra, es el último párrafo del primer punto, y porque en ese acto al leer ese párrafo, nos dimos cuenta que la intención de Sartre se realizaba en esta praxis que estamos llevando a cabo. ¿Lo podés leer vos, Jacqueline? La última oración. ¿Qué Sí, dice claro. Sartre? A ¿Para ver, qué ¿me escribió puedes decir todo la esto? página, por favor, chicos? 187. Gracias. Sí, la última frase es: si estas primeras investigaciones me han permitido precisar el problema a través de verificaciones provisionales que ahí están para que se discutan y sean modificadas, si provocan una discusión y, en el mejor de los casos, si esta discusión se lleva a cabo colectivamente en algunos grupos de trabajo, me daré por satisfecho. Sí, está precioso. Sí. Estamos realizando lo que Sartre quería. Pero bueno, Deseos. tu deseo, sí, sí, sí. Bien, ¿les parece empezar a leer el segundo punto, el punto B de la introducción a la crítica, que tiene por título Crítica de la experiencia crítica? Son puntos más cortos, pero bueno, hoy por ahí podríamos leer los dos primeros. Son, creo que 10 puntos, si no me equivoco. ¿Quiere leer alguien? Yo puedo hacerlo si quieren para empezar. Ah, bueno, y descansa Jacqueline. Descansa Jacqueline, que es la que más sale en los videos. Hoy hemos constatado tal hecho. A ver, vamos. B, crítica de la experiencia crítica. Punto 1. Si esta experiencia tiene que ser posible, sabemos las condiciones abstractas que tiene que poder cumplir, pero estas exigencias la dejan aún indeterminada en su realidad singular. Así, en las ciencias de la naturaleza se puede conocer en general la finalidad y las condiciones de validez de una experiencia sin conocer el hecho físico sobre el cual se ejercerá, los instrumentos que utilizará y el sistema experimental que constituirá y aislará. Dicho de otra manera, la hipótesis científica comporta las propias exigencias experimentales, indica indica a grandes trazos generales las condiciones que debe cumplir la prueba, pero este primer esquema no se distingue sino formalmente de la conjetura que se tiene que verificar, y por esto se ha podido llamar hipótesis a una idea experimental. Son los datos. Acá queda claro, ¿no? Lo que está hablando Sartre es de los criterios epistemológicos que tienen que cumplir una hipótesis o una conjetura científica para, más allá de si sea verdadera o falsa, cumplir con los requisitos característicos de la ciencia, ¿no? Del método científico. Del método científico, sí. Bueno. A ver, me encuentro, ya. Son los datos históricos, historia de los instrumentos, estado contemporáneo de los conocimientos, los que vienen a dar a la experiencia proyectada su particular fisionomía. Faraday, Foucault. ¿Quién es Foucault? O sea, no es Foucault. Esto tiene... No es Foucault, no, es un científico. No sé si es un físico. No lo conozco, pero bueno, sigo. Maxwell construirán tal sistema para obtener tal o cual resultado. En el caso que nos ocupa, se trata de una experiencia totalizadora, lo que desde luego significa que se parece muy de lejos a las experiencias de las ciencias exactas.
pero no es menos cierto que tiene que anunciarse también en su singularidad técnica, enumerar los instrumentos de pensamiento que utiliza, esbozar el sistema concreto que constituirá, es decir, la realidad estructural que se exteriorizará en su práctica experimental. Es lo que ahora vamos a determinar. Quería hacer un paréntesis antes de seguir. Me parece curioso y es una crítica que ya viene desde Husserl y que hacemos hoy en día en la psicología, cómo en el método científico no se trata de probar lo que es verdad. Depende de las muestras que tú agarres para comprobar tal hecho. Y él como que lo deja rasgos sueltos de esto aquí, ¿no? Con la idea de que para obtener tal o cual resultado, ¿no? O sea, es sesgado, no es tan objetivo como se supone, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis. Leo la nota de Rodapié. Tienes silenciado el micro, Maxi. ¿Perdón? Ya, no, acá justo hablando, tenía pero- silenciado el micrófono. Que incluso la cuestión de no tratar en torno a la verdad, si tomamos a Popper, que es uno de los epistemólogos por excelencia más reconocidos, la hipótesis científica nunca puede ser verdadera metodológicamente, incluso verdadera en el sentido menos problemático filosóficamente, de decir, ni siquiera en el sentido que es válida, todavía no se comprobó su invalidez. No eso, digo, no, con respecto a esto, no se encarga de la verdad, sino de la obtención de un resultado que en todo caso es momentáneamente válido. Pero hay que Claro, que estar... pueda ser falseable en este sentido. Pero que el interés, por ejemplo, en psicología nunca vas a publicar una tesis que compruebe tu hipótesis incorrecta. Nunca, no te dejan hacerlo. Siendo que, o sea, si es una investigación, debería darme la posibilidad de decir, ¿sabes qué? La cagué. Mi hipótesis estaba mal. Y pienso en el próximo trabajo abordar el por qué la cagué. ¿Me entienden? Solo que hoy en día en las ciencias humanas, que se pretenden ser ciencias exactas como la psicología, no tengo yo el derecho de hacer esto. O sea, tengo yo que corregir mi hipótesis y solo puedo publicar o presentar una tesis que me diga, sí, mi hipótesis está bien. Y perdóname, pero esto no me parece conocimiento, ¿no? Porque yo no la pude resolver, pero ustedes pueden. Entonces debería estar publicada para que alguien intente de otras formas, con otras alternativas, con otras muestras, probarlo diferente, ¿no? Digo yo. Sí. Pero bueno, leo la nota, el número 1. ¿Sí? Nota 1. De hecho, la mayor parte del tiempo, estos momentos son inseparables, pero conviene que la reflexión metodológica señale, por lo menos, una obstinación de razón. Sigo el texto. Entonces las preguntas, ¿no? ¿Por qué experimentación definida esperamos manifestar y probar la realidad del proceso dialéctico? ¿Cuáles son nuestros instrumentos? ¿Cuál es el punto de aplicación de estos? ¿Qué sistema experimental debemos construir? ¿Sobre qué hecho? ¿Qué tipo de extrapolación permitirá? ¿Cuál será la validez de la prueba? Bien, estas son las preguntas que va a intentar, no sé si responder, pero direccionar Sartre, ¿no? Es importante ver cómo esta crítica de la razón dialéctica significa también determinar el objeto propio de este tipo de racionalidad. Es decir, no se trata de un pensamiento indeterminado, sino que tiene su propio objeto,
que emplea determinados instrumentos y que nos va a señalar a qué punto, qué cuestiones nos permite extrapolar. Me parece esto, ¿no? Hay una rigurosidad del pensar dialéctico que no es un pensamiento que está meramente, a ver, ¿cómo lo podría decir? No, es más determinado en ese sentido, no determinista, determinado, hegelianamente le digo, ¿no? Que incluso el pensamiento que emerge de la razón analítica. Y se necesita establecer de manera estricta y rigurosa el área del universo que es su objeto. Y cómo aborda a su objeto. No sé, ¿quieren decir algo más? Pasamos al segundo punto. Yo creo que está bien, no sé, los chicos. Profe, con respecto a estas preguntas, ¿no estaría un poco como intentando reponer los criterios que en el caso de la razón analítica se piensan, pero en este caso pensarlos desde una razón dialéctica, es decir, estar reponiendo justamente esos criterios? Exacto. ¿Cuáles son los criterios de legitimidad y de validación de la razón dialéctica? ¿Cuál es su objeto de estudio? Y cómo penetra, iba a decir analiza, pero analiza es de la razón analítica, ¿no? Cómo penetra, cómo aborda a su objeto de estudio. Ya en el encuentro anterior habíamos visto que hay algo. Lo dialéctico, la dialéctica, es tanto método como movimiento de lo real. A diferencia de la razón analítica que supone la escisión, diferenciación entre el método y su objeto. El movimiento, y en ese sentido, el movimiento del conocer es dialéctico, así como lo es el movimiento del ser. Del ser, acá no tomado en su sentido heideggeriano, sino el ser es la realidad que se va desplegando. Cuestión importante esta, ¿no? La relación que acá en la crítica de la razón dialéctica, la relación entre ser, conocer, pensar. Bueno, si querés, continúa. Yo puedo continuar, si gustan. Sí, 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 sí. Ya, punto 2. Para contestar a estas preguntas tenemos que disponer de un hilo conductor. Y ese no es otro que la exigencia misma del objeto. Tal exigencia corre el riesgo de ser inteligible y de remitirnos a algún hiperempirismo o a la opacidad y la contingencia de las leyes formuladas por Engels si la reducimos a esta simple pregunta. Hay sectores ontológicos en los que la ley del ser y correlativamente las del conocer pueden ser llamadas dialécticas. Un segundito, perdón. Sí, en efecto tenemos que descubrir esos sectores como, por ejemplo, se descubre un sector natural. Por ejemplo, una región del globo con su clima, su hidrografía, su orografía, su flora, su fauna. Me confundí la fauna con la flora y salió flora, etc. El descubrimiento participará de la opacidad y de la contingencia de la cosa encontrada. Si por otra parte, como hizo Kant con la razón positivista, tenemos que fundar nuestras categorías dialécticas sobre la imposibilidad de que tenga lugar la experiencia sin estas categorías, claro que alcanzaremos a la necesidad, pero si la infectaremos con la opacidad del hecho. Decir, Acá me parece, ay, disculpa que interrumpa, está bueno porque plantea las dos cuestiones, ¿no? Está bien, si comprendemos que la dialéctica emana del objeto y que hay una relación, que es dialéctico el conocer y el ser, y por eso se establece la relación entre ser y conocer,
está bien, y es lo que va a tomar Sartre, ¿no? Pero dice, cuidémonos de no incurrir en el engelsianismo, en donde la dialéctica emana del objeto, las leyes de la dialéctica emanan del objeto, y en donde, en todo caso, como el conocimiento tiene su base material en el cerebro humano, va a haber cierta correspondencia. O sea, cuidémonos de eso. Y por otro lado, es interesante lo que dice acá con respecto a Kant. Ahora bien, bien podemos hacer que descubramos, no descubramos, sino en uno sería descubrir las leyes las leyes de la dialéctica en el objeto, emanando libremente del objeto. Por otro lado, en la tesis de Kant, bueno, no podríamos comprender determinados procesos sociales, que es lo que me interesa a Sartre, o históricos, si no hacemos uso de la dialéctica. Entonces va a ser necesario. Ahora, esa necesidad no se encuentra fundamentada. La dialéctica se tiene que fundamentar en sus puntos últimos. A ver, ¿sigo? Es decir, en efecto, si tiene que tener lugar algo como la experiencia, es necesario que el espíritu humano pueda unificar la diversidad sensible para determinar juicios sintéticos. Es, a pesar de todo, hacer que el edificio crítico descanse sobre este juicio inteligible, juicio de hecho. Ahora bien, la experiencia ha tenido lugar. Y más adelante veremos que la razón dialéctica es también la inteligibilidad de la razón positivista. Por esto, precisamente, esta empieza por darse como la regla inteligible de toda inteligibilidad empírica. Ya leo la nota 1. Estoy pensando aquí en la crítica en la razón pura. ¡Wow! No sabíamos Sartre. Y no en las últimas obras de Kant. Se ha demostrado muy bien que en la última parte de su vida la exigencia de la inteligibilidad condujo a Kant hasta las puertas de la razón dialéctica. Sigo el texto. Pero los caracteres fundamentales de la razón dialéctica, si tiene que aprenderse originalmente a través de las relaciones humanas, implican que se entrega la experiencia podídica de su inteligibilidad, me imagino yo, pero no llegué a la otra página. ¡Ay! Esto misma. No se trata de verificar su existencia, sino sin descubrimiento empírico de probar esta existencia a través de su inteligibilidad. En otros términos, si la dialéctica es la razón del ser y del conocer, al menos en algunos sectores, tiene que manifestarse como doble inteligibilidad. En primer lugar, la dialéctica misma, como regla del mundo y del saber, tiene que ser inteligible, es decir, contrariamente a la razón positivista, comportar en sí mismo su propia inteligibilidad. En segundo lugar, si algún hecho real, por ejemplo, un proceso histórico, se desarrolla dialécticamente, la ley de su aparición y de su devenir tiene que ser, según el punto de vista del conocimiento, el puro fundamento de su inteligibilidad. Voy a pausar aquí un segundo. Esto me hace acordar algo que he escrito en el trabajo que presentamos en el coloquio y que está en un capítulo que voy a publicar, pero bueno, trayendo la psicología, que el propio proyecto del ser humano comporta la inteligibilidad, ahora ya no me va a salir la palabra, inteligibilidad, la dije 10 veces en el texto, tanto de la época, la historia y del mismo ser humano como ser humano. Sí. ¿No? Entonces, o sea, como que es un puente de las cuestiones de método a la crítica de la razón dialéctica. Claro. Bueno, en el punto anterior, Sartre decía, la dialéctica somos nosotros. O sea, cada uno de nosotros es la dialéctica y al mismo tiempo todo aquello externo a nosotros que nos determina. Claro, sí. Esa relación con lo que somos y con lo que queda fuera de nosotros. O sea, fuera de nosotros no dice una interioridad, una exterioridad, pero aparte de lo que es el ser humano, ¿no? Sí. De lo que constituimos a la vez que somos constituidos por, ¿no? Claro. Va, sigo.
Sí, llegué hasta el segundo lugar, ¿no? En segundo lugar, si algún hecho real, esto ya he leído, pero voy a leer de nuevo porque así soy. En segundo lugar, si algún hecho real, por ejemplo, un proceso histórico se desarrolla dialécticamente, la ley de su aparición y de su devenir tiene que ser, según el punto de vista de conocimiento, el puro fundamento de su inteligibilidad. No consideramos de momento más que la inteligibilidad original. Esta inteligibilidad o translúcida de la dialéctica no puede aparecer cuando los limitamos a enunciar leyes dialécticas, como lo hacen Engels y Nabil, a menos que cada una de estas leyes se dé como un perfil que revele la dialéctica como totalidad. Las reglas de la razón positivista aparecen como consignas separadas, salvo si se considera esta razón como un límite de la razón dialéctica y con el punto de vista de esta. Las pretendidas leyes de la razón dialéctica son, cada una de ellas, toda la dialéctica. No podría de ser otra manera, sino la razón dialéctica dejaría de ser un proceso dialéctico y el pensamiento como praxis del teórico sería necesariamente discontinua. Esto me Así, parece fundamental. En cada una de las leyes, las supuestas leyes, podemos decir pronunciados, ya para alejarnos un poco de este esquema mecánico, está contenida toda la dialéctica, porque las otras leyes también estarían, lo que son las tres leyes, estarían contenidas en una de estas proposiciones, ¿no? Y esto de que las leyes de la dialéctica no son leyes, sino retomando un poco lo de terminología del ser y la nada, escorzos, en donde son escorzos de la dialéctica, ¿no? Eso me parece importante. Claro, porque si dividimos en tres leyes, estamos el proceso del teórico dialéctico, en realidad sería el proceso del teórico de la razón analítica, del entendimiento formal. Está separando, poniendo en cajoncitos. Que está bien, eso forma parte del proceso de investigación científico-analítico, pero nos alejamos de la dialéctica. no los vemos como interconectados y respondiendo uno al otro. Mira, y hiciste un fallido que ibas a decir interno, ¿no? Claro, porque esa interconexión al mismo tiempo es interna. No es conexión externa parecido al esquema mecánico del reloj característico de la modernidad, sino que son internas. Las conexiones dialécticas son interconexiones internas. El otro día, el viernes pasado, hizo una aclaración, un comentario muy interesante, Jacqueline, en esto de que Sartre suele decir en la crítica de la razón dialéctica, sufrir más que padecer. ¿No? La historia sufrida. Y me da la sensación, de eso lo estuvimos hablando, de que en el empleo que uno podría pensar, bueno, que Sartre es más dramático, no, pero tiene que ver con una cuestión filosófica. El verbo sufrir hace hincapié a una recepción que implica una pasividad, pero que significa una reacción, ¿no? No sé si querés decir algo con respecto a eso, ya que no me vas a explicar mejor que lo que estoy haciendo yo. Ya no me acuerdo muy bien. Pero sí recuerdo que después fue motivo de mi propio análisis. Pero eso, que nos llamaba la atención, bueno, que en algún momento aparecía continuamente sufrir, 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 y que queríamos de alguna forma identificar por qué sufrir y no padecer. Y creo que tú, Maxi, mencionabas justo que de pronto padecer era un verbo que podía identificarse más con cierta corriente fenomenológica, de la cual parece que en cierta medida Sartre se está distanciando en la medida en la que él lo hace, y deja esta posibilidad
claro, en la medida en la que él está proponiendo aquí en la crítica que somos, o sea, que nosotros, o sea, también sufrir forma parte de esta dialéctica, es decir, somos también ese sufrimiento, pues, y no sé si podríamos decir somos ese padecimiento, como que a mí me suena así de primer momento como una cuestión sumamente pasiva, en la cual no estaría implicado como este movimiento interno o este movimiento dentro de la misma, o sea, condición necesaria para esta dialéctica, por ejemplo. Entonces, no sé, a mí ahorita no lo he visto más, pero era un poco eso, si no mal recuerdo, lo que hablábamos en relación con esta cuestión del sufrir. Muy, muy interesante también. No, porque además el sufrir implica cierto temple anímico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ahí, quizá la palabra padecerlo, a ver, sí, ¿no? Uno dice está padeciendo algo, ¿no? Pero, bueno, pero incluso cuando se dice está padeciendo algo mal, una enfermedad, es como que no se tomen, no se, no se hace mucho hincapié en la reacción, ¿no? Casi como un recipiente sobre el que se vuelca aquello que se padece. Claro, no está esa cuota de interioridad porque justamente el padecer es como un estar transitando simplemente, pero no en el modo en que lo está transitando, quizás. O sea, no está Claro. esa cuota de interioridad ahí. Sí, que además sufrir tiene que ver con soportar. O sea, creo que etimológicamente tiene que ver con, era lo que estaba tratando de recordar la sesión anterior, pero creo que justamente la etimología tiene que ver con soportar algo. Y por alguna razón me suena que eso podría hacer mucho sentido en relación con este movimiento dialéctico, por ejemplo, ¿no? Con esta, pues sí, con soportar lo que sea que venga dado a partir de ahí, o sea, que se tiene que soportar, pues, o sea, que también no hay como forma de no hacerlo. Entonces, sí, un poco creo que era por ahí la intervención que teníamos la semana pasada. Bueno, ahí sí, continuamos. Ya, sigo hasta el final del punto 12 y tengo que correr el baño. Son partes de la facticidad de un para sí, chicos. O sea, como que sí, la vejiga dice hay que mear. Pero bueno, sigo. No sé dónde estaba ya. Ya. ¿O era esto? Ah, no. Voy a volver al O. Si se encuentran. Ya, entonces voy a repetirme, pero bueno, por lo menos vamos avanzando en la repetición. O, para volver a la distinción entre el ser y el conocer, hay dialécticas y al menos existe un sector ontológico, en un sector ontológico, una totalización en curso que sea inmediatamente accesible a un pensamiento que se totalice sin cesar en la comprensión misma de la totalización en la cual emana y que se hace su objeto ella misma. Se ha señalado muchas veces que las leyes enunciadas por Hegel o por sus discípulos al principio no parecen inteligibles. Si se las toma aisladamente, hasta pueden ser falsas o gratuitas. Hippolyte ha demostrado que la negación de la negación, si se considera este esquema en sí mismo, no es necesariamente una afirmación. Igualmente, a primera vista, la oposición de los contradictorios no parece que sea necesariamente el motor de la dialéctica. Hamelin, por ejemplo, ha construido un sistema sobre la de los contrarios. O para dar otro ejemplo, parece difícil que una nueva realidad, al superar a los contradictorios y conservarlos en ella, pueda ser al mismo tiempo irreducible a estos e inteligible a partir de ellos. Ahora bien, estas dificultades provienen simplemente del que se consideran los principios dialécticos como simples datos o como reglas inducidas, esto es, que se consideran según el punto de vista de la razón, de la razón positivista, hasta el portugués se me salió aquí,
y de la misma manera que ésta considera sus categorías. De hecho, cada una de estas pretendidas leyes dialécticas vuelve a encontrar una inteligibilidad perfecta si nos colocamos según el punto de vista de la totalización. Conviene, pues, que la experiencia crítica plantee la cuestión fundamental. 2 puntos. Atención. Existe un sector del ser que en el que la totalización es la forma misma de la existencia. ¡Tarán! Más adelante, en esto de que Hippolyte plantea que no siempre una negación de la negación es una afirmación, más adelante en la crítica de la razón dialéctica, donde ya está hablando de la praxis, pone ejemplos donde una negación de la negación no es una afirmación. Por ejemplo, dice que no, a ver, Sartre dice, es muy extraño que pase. Pero, por ejemplo, habría una construcción, hay un campo puramente natural. Se hace una construcción, eso sería una negación, una primera negación, ¿no? Negación del estado natural. Y una negación que no implique una nueva totalización sería la destrucción. Dice Sartre que esto es casi imaginario, no es para imaginarlo. Una destrucción de ese edificio construido que deje todo como estaba en el evento anterior. Ahí, en el momento anterior, ¿no? Si se volvería a ese campo yermo puramente natural, ahí habría una negación de la negación que no es una afirmación, porque no hay una retotalización. Lo que me hace de nuevo acordar mucho lo de cómo Sartre es en contra de la síntesis apaciguadora en Hegel, ¿no? O sea, nunca vuelves a una estabilidad a partir de la contradicción, o sea, crea otra contradicción y que va a siempre sostener el conflicto, que es mal visto por los críticos, pero, o sea, si mueve la historia, mueve a la gente, mueve hacia nosotros como proyecto, ¿no? Sea de grupo, sea individual. Bueno, pero incluso Sartre, en el segundo tomo de la crítica, cuando habla de el desgarro que atraviesa la humanidad y pone el ejemplo de la guerra, dice, en la guerra, ¿quién es el que totaliza? Porque no se a ver, en la guerra no es que es una contradicción en donde, bueno, un bando se enfrenta al otro y después surge una síntesis superadora. No, uno aniquila al otro. Entonces, la totalización, no, si no hay un espíritu absoluto, no hay una suerte de teos que unifique, ¿quién es el que totaliza la guerra? Esa es una, se entiende esto, ¿no? Uno va a ver, un instante poner el ejemplo. Está bien, hay el estratega de uno de los ejércitos, va presuponiendo los movimientos del otro ejército, entonces ahí está llevando una totalización en el plano del pensamiento, pero una vez que, y así pasaría en el otro, pero una vez que uno destruye al otro, no hay una totalización que involucre a ambos. Eso me parece que es interesante, ¿no? Que habría que ver la diferencia entre ese antagonismo absoluto con el de contradicción. Lo que va a hacer Sartre en ese momento para pensar en una totalización es ir hacia el método regresivo. No hacia, la totalización no es hacia, en el momento de, no se da por medio de lo progresivo, es decir, de la lucha. También puedo poner el caso de los boxeadores. De dos boxeadores en un ring. ¿Quién estaría totalizando ahí? Si uno le gana al otro, no es que hay una totalización. En el sentido de una Aufhebung, de una superación que elimina los contrarios. Entonces, la totalización la va a ver no como algo que surge a partir de la lucha, sino que está en la raíz misma de la lucha y que tiene que ver con la violencia inscripta dentro de la sociedad. No sé si me expliqué.
bueno, nota al margen. Bueno, yo dejo aquí el hincapié, porque me voy a correr el baño, de que esto se puede pensar también a partir de la tal nueva normalidad pospandémica. Pero dejo aquí nomás la provocación para un futuro seminario. Ah, bueno, está bien, está claro. No, es que no podemos volver a lo que había anteriormente y tampoco es que gane un lado al otro, o sea, hay una reacomodación, pero bueno. Vos, yo no sé, usted, no sé cómo se vive en otros lugares la nueva normalidad post-pandémica, porque acá es como que la pandemia nunca existió. Ah, en Hay una Brasil, nueva normalidad, la pandemia nunca existió, no se habla de eso. sí, pero No, de aquí, hecho ya no sé, de hecho prácticamente los noticieros no hacen noticias al respecto de eso y tampoco la gente comenta mucho el tema de la pandemia. Fue como una suerte de lapsus ahí en el tiempo y se retornó a cómo estaba antes un poco la cosa. bueno, Por lo menos aquí acá. en Europa sí se está pensando mucho en lo de la nueva normalidad. Hubo incluso un coloquio en la universidad aquí con gente de Francia, o sea, profesores de Francia, de España y Reino Unido, hablando justo también trayendo esto de lo absurdo que es creer que vamos a volver a las mismas, ¿no? Que vamos a volver al estado que estábamos antes de esta suspensión, ¿no? Y después de tantas muertes, tanto duelo, tanto dolor, tanto miedo que hemos pasado, ¿no? Que también no podemos ignorar que hemos pasado por esto. Pero digo nomás porque es algo que sí aquí se está discutiendo bastante. No sé cómo será el caso de México. Acá no. Pues es que ahorita que lo decía Thais, me quedaba pensando en que parece que son varios estratos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo justo hace algunos días estaba reflexionando en cuál nueva normalidad si volvimos a las mismas dinámicas de explotación, a las mismas dinámicas, o sea, por ejemplo, en términos laborales aquí en México, de manera particular, eh, apenas estamos un poco como ya reintegrándonos, por ejemplo, los centros universitarios y todo ya empiezan a tener, apenas empiezan como a volver a lo presencial. Pero, digamos, ya poco a poco se va olvidando. O sea, por ejemplo, ahora ya a nosotros ya nos tocó que supuestamente ya en espacios públicos ya no vamos a tener que traer las mascarillas, como le decimos acá nosotros, ¿no? Y digo, cubrebocas, mascarillas, creo que era en español. El punto es que más allá de eso, las dinámicas, no parece que haya un cambio sustancial, es decir, las mismas empresas que en algún momento vieron como una posibilidad el trabajo de manera virtual, telemática, no, en realidad no le están apostando mucho a eso. Tampoco hay, a pesar de que saben, o sea, por ejemplo, esta ciudad en particular, con los problemas de la gran cantidad de coches que hay por todos lados, porque aquí es para que te endeudes y con la facilidad del mundo te puedes comprar un coche, claro que eso genera mucho tránsito, muchos tiempos de traslados, las empresas no lo toman en cuenta, o sea, a pesar de que hay mucho trabajo que se puede hacer desde casa, las empresas no lo toman en cuenta. Las dinámicas de explotación se mantuvieron así, fueron peores a partir del trabajo en línea, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de cosas yo me quedo pensando si hay una nueva normalidad o más bien nos quedamos en lo mismo. O sea, ahorita que Maxi hablaba sobre estos ejemplos que va a poner más adelante, donde una negación, no, o sea, negación y negación no implica necesariamente una afirmación, me quedaba pensando en esto, en cómo uno parece que de alguna forma retorna a algo, ¿no? Pero, por otra parte, lo que menciona Thais en relación con los efectos a nivel anímico, psíquico, emocional que puede llegar a haber, sí es algo que definitivamente se ha experimentado, ¿no? También, digamos, en los grupos o en los sí, grupos de trabajo con psicoanalistas, mucho de lo que hablábamos es que los efectos de un evento como este no se pueden ver inmediatamente. Había un psicoanalista
que a un amigo, un colega le gusta mucho citar, que es Donald Winnicott, que cuando le preguntan sobre los efectos de la guerra en los niños, dice, primero tenemos que asegurarnos que tengan casa y, o sea, techo y comida. Después veremos qué es lo que sucede con los efectos psíquicos, porque ahorita todavía es todo muy fresco como para poder dejar que se manifiesten. Y yo lo que he notado es que efectivamente apenas empiezan a manifestar esos efectos, apenas ahora que las cosas parece que se empiezan a restablecer. Entonces, más bien me quedaba pensando por lo menos en el caso de México, y no sé si sea algo, por lo que escucho ahorita que tú mencionas, Maxi, si sea algo como muy de América Latina, que de pronto las dinámicas, no hay un cambio sustancial, o al menos no, o sea, quizás porque se recrudecen las dinámicas de explotación, pero no lo sé. Y pienso que quienes lo están teorizando de una forma distinta, pues por supuesto que son estos países que siguen ejerciendo estas nuevas y muy renovadas formas de colonialismo. O sea, todos estos países que en realidad lo vivieron de una forma muy distinta. A mí me tocó vivirlo en España y me tocó vivirlo acá y fue absolutamente distinto. Las preocupaciones fueron totalmente distintas. Me acuerdo que un argumento para la vacunación en España era, no, pero es que hay gente en África y en América que no tiene acceso a las vacunas y cómo lo vas a desperdiciar, ¿no? Entonces era como un argumento para tratar de convencer a la gente de que se vacunara. En México se vivieron, por ejemplo, los argumentos para la gente que no se quería vacunar porque tenía temor de cualquier tipo de control que se pudiera ejercer, eran muy distintos a los que se daban por ejemplo, en España, que es lo que a mí me tocó vivir. Entonces, no sé, o sea, me parece que sí es un fenómeno muy, muy, muy interesante y que sí valdría mucho la pena teorizarlo desde, o sea, cada quien desde donde está y poder compartirlo, o sea, poder conversarlo. Porque, por ejemplo, yo puedo dar muchas cosas, por supuesto, en relación con otros países, ¿no? Pero incluso con otros lugares de aquí mismo de México. Yo vivo en la Ciudad de México, pero no sé cómo habrá sido, por ejemplo, en ciudades no tan grandes o en regiones mucho más marginadas, ¿no? Entonces, eso es como un poco lo que se me ocurría, lo que pensaba ahora a propósito de lo que mencionaba Thais y de lo que mencionabas tú también y Facundo. No, me parece que no, está bueno la aclaración que hizo Jacqueline porque se trata de pensarlo situadamente, que no es lo mismo en una región X, ni siquiera el país, en una región X que en otra. Sí, sí. ¿Les parece leer un punto más? Así se nos devela. Estás muteada, Thais. Gracias. Me parece que se me convoca a decir a mi experiencia en la mayor capital de Latinoamérica con la pandemia. O sea, Jacqueline creció ahí, entonces para ella es normal. Yo veía, como en Brasil, un negacionismo del carajo. O sea, de que no sabíamos cómo era el virus, cómo se podía transmitir. El gobierno diciendo, no, tranquilo, siguen circulando. Mi jefa diciendo, sigue viniendo a dar clase. No, y no te pago el Uber ni nada de esto, no, es ven en metro y si te enfermas, te enfermas. Y yo viendo cada vez más casos que no eran COVID, pero era como era insuficiencia respiratoria incomún, no, lo llamaban de otro nombre. Pero que nunca en la vida hubo tantos números de tal insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que aunque queramos ignorar y decir, no, que esto fue un lapso de tiempo que no nos tocó, que todas estas mentiras, todas estas verdades ocultas que se nos presentaron, impactaron a la población. O sea, yo tenía miedo de ir, yo salía cada 15 días y hacía mi compra. Yo llevaba literal un maletín de esos de avión de 32 kilos, de estos grandotes, para el súper. Porque yo tenía que comprar Coca-Cola, cigarros, todo por 15 días, porque mientras más tiempo pasaba encerrada en mi casa, mejor era para mí. Porque yo no tenía la mínima idea del peligro que me esperaba afuera.
No, entonces, o sea, yo creo que aunque querramos ignorar el impacto, que digamos, ay, no, toque su vida como siempre, como anteriormente, no, o sea, que no hay cómo. Pero esto digo yo me fui por esto, le dije, no, ni cagando me quedo en esa ciudad, prefiero ir a mi casita de playa cerca del río, que es chiquita con 30,000 habitantes, y encerrarme, igual ahí tampoco es que está circulando, ¿no? Por miedo, ¿no? Yo no soy una persona miedosa, pero sí pasé una época que decía, oye, ¿querré yo sobrevivir al fin del tiempo? ¿Querré yo vivir la nueva normalidad? No, saber que el mundo cambia tanto. Y es una pena que no haya cambiado tanto y que la gente siga con la misma mentalidad. A mí me duele, pero bueno, yo creí que sería una situación para crecer más. Sí, en donde también la cuestión creo que se demostró que no hay, no sé, a este momento del capitalismo no tiene un plan B. Digo, hay que seguir produciendo. Todas las crisis económicas que sacuden, no sé, por lo menos América Latina, por lo menos la Argentina, creo que en otras regiones del mundo, bueno, en Inglaterra renunció la primera ministra, también por cuestiones de ajuste, acá se denomina ajuste, ¿cómo ajuste se denomina? Poner, frenar el llamado gasto público, ¿no? Achicamiento de salarios, achicamiento de inversión pública, etcétera. Que no hay plan B, ¿no? Porque en todo caso se permitió, a ver, se permitió, frente a una determinada situación, se tuvo que frenar, yo no diría la economía, sino la producción de digo, porque economía es otra cosa, economía es la organización y distribución, de la organización en lo que hace a distribución de bienes. Se tuvo que frenar la producción y comercialización de mercancías y eso vino a un descalabro absoluto, ¿no? Donde tampoco advino una nueva forma de organización en la distribución de bienes, es decir, una nueva forma de organización económica. Ahora bien, dijeron esto y lo que estábamos hablando en torno a la actualidad de Sartre, y ahora no lo pude encontrar. Voy a ver si para la semana que viene lo encuentro. Es una pequeña nota al pie, creo que es una nota al pie que Sartre habla de la campaña soviética para la vacunación por la polio. Creo que era por la polio. Y donde se hacía hincapié a la producción, que las campañas eran vacunarse para seguir produciendo. Incluso en un sistema, bueno, no sé, un sistema soviético. Acá, profe, incluso la lógica también, las últimas campañas vacunatorias, mucha gente se vacunó porque si no en ciertos lugares no te dejaban ingresar, por ejemplo. ¿Sí? O mucha gente que se vacunó porque a ciertos lugares no podían ingresar. No por una cuestión de salud ni nada por el estilo. De hecho, yo acá lo he escuchado bastante, el tema de, claro, no puedo ingresar a este lugar, no puedo ingresar al otro, necesariamente me tengo que vacunar. Igual ya hace un tiempito acá por lo menos, sí, en todo lo que es Buenos Aires y demás, la gente ya ahora ni usa barbijo. Yo doy clases en 6 colegios secundarios de acá de la zona y ya hace tiempo que los chicos no están obligados a llevar barbijo, está recomendado, pero no es obligatorio. Y mis estudiantes van a bailar, bueno, incluso a Jesse James, al boliche que está a la vuelta de mi casa, como si nada. Ya esto ya es como que no pasó. Lo que sí noto, y es interesante lo que mencionaban de la cuestión, creo que emocional y la cuestión de la interioridad, yo creo que es algo que hasta incluso ni siquiera se habla públicamente. Recién creo que habré escuchado una o dos conferencias acerca de la cuestión de la salud mental, pero nada más. No, yo creo que los impactos a nivel emocional no se han medido y creo que no se pueden medir todavía.
pero la decía. cuestión de la ansiedad, yo creo que yo lo noto en mis estudiantes, y ataques de pánico y problemas de estar con mucha gente, más allá de esto de los boliches, hay muchos estudiantes que quedaron que les cuesta socializar. Sí, o sea, yo veo una paciente que bueno, el caso no es con ella estrictamente lo que voy a contar, pero con su hermano. Su hermano empezó, o sea, ellos son de un pueblo, si aquí es chiquito, su pueblo es aún más, ¿no? Entonces el sueño de la gente de este pueblo es venir a esta ciudad a estudiar. Y justo le tocó a su hermano esta transición, ¿no? El de venir a la universidad y no poder ir a clases presenciales y no sociabilizarse. O sea, el niño simplemente ha jalado, o sea, eh, ¿cómo lo dices? Ha desaprobado 2 años de curso porque no iba a clases, porque no pudo socializarse. O sea, aún cuando volvió presencial, él no tenía ganas, porque no conocía a nadie, ¿no? Todo lo de la convivencia, ¿no? Y aquí tenemos lo que se llaman praxes, en Brasil es troche, que es como la primera semana de clases, que los veteranos le cagan a los nuevos y esto, que es terrible, pero es parte de, ¿no? Él no tuvo, entonces decía, pero ¿por qué voy a clases si yo no tengo grupo? Yo no tengo, o sea, no. Y el niño simplemente, o sea, yo juraba que era gamer cuando ella hablaba. Yo juraba que el chico era gamer y por eso se quedaba en la casa todo el tiempo a jugar. No, el chico duerme, come y lee mangas. O sea, no hay una existencia más que esto. No hay ganas no hay una sociabilización que la universidad nos propone fuera del colegio, ¿no? Y es triste porque estos niños, y ya se decía a la mitad de la pandemia que la próxima pandemia va a ser de crisis de salud mental, pero no se puede todavía valorar esto, porque todavía estamos en esta cuerda floja, ¿no? De que hay algunos que ya dan indicios de que están mal y hay otros que solo se va a ver adelante. Los niños más que todo, ¿no? Los universitarios, que no tuvieron una sociedad, diría yo, ni siquiera, ¿no? Era solo lo virtual, ¿no? Conexiones virtuales, que me van muy bien a mí, pero yo soy una adulta y trabajo con salud mental y pude sacarle provecho. ¿Y quién no? Pero bueno, Una pregunta, ¿quieren leer un punto más? pues Sí, Así sí, no hay ningún vemos problema. Sí. que a ver qué nos dice y de ahí ya cortamos. Igual seguimos hablando, pero cortamos. ¿Quién lee? ¿Thais? O ya no sé, no. estoy de vacaciones. La que más aguante tiene Jacqueline, que lo que leyó la semana pasada fue una cosa. Bárbara. Una barbaridad. Yo iba a decir, o sea, yo propongo a Jacqueline. Mire, disfrútenme porque los próximos 2 encuentros no voy a estar. Ay, qué mal. Si quieren lo leo y se los mando en nota de voz. Ay, qué linda. A ver, punto 3. Según este punto de vista, antes de continuar, conviene que distingamos claramente las nociones de totalidad y de totalización. Por fin. Sí, no, 2 puntos después. Gracias, Sar. La No, totalidad, a todo esto, que si tomamos la edición de la crítica de la razón dialéctica, nos va a hablar recién en la página 191. Decir, esto es totalidad y esto es totalización. exacto, Gracias, Sar. lo voy a marcar aquí. La totalidad se define como un ser que es radicalmente distinto de la suma de sus partes. Se vuelve a encontrar entero con una u otra forma en cada una de estas y entra en relación consigo mismo, ya sea por la relación con una o varias de sus partes, ya por su relación con las relaciones que todas o varias de sus partes mantienen entre ellas. Pero al estar hecha esta realidad, un cuadro o una sinfonía son ejemplos si se lleva la integración al límite, solo puede existir en lo imaginario, es decir,
como correlativa de un acto de imaginación. El estatuto ontológico que reclama con su definición misma es el del en sí, o si se quiere, de lo inerte. La unidad sintética que producirá su apariencia de totalidad no puede ser un acto, sino solo el vestigio de una acción pasada. De la misma manera que la unidad de la medalla es el residuo pasivo de la acuñación. La inercia del en sí corroe a esta apariencia de unidad con su ser en exterioridad. La totalidad pasiva está corroída, de hecho, por una infinita divisibilidad, así como potencia en acto de retener partes. Solo es el correlativo de un acto de la imaginación. La sinfonía o el cuadro, lo he mostrado en otra parte, que me imagino que será en la imaginación, son imaginarios apuntados Sí. a través del conjunto de colores secos o del desgranamiento de sonidos que les sirven de análogón. Y cuando se trata de objetos prácticos, máquinas, utensilios, objetos de puro consumo, etc., es nuestra acción presente la que les da la apariencia de totalidades al resucitar, sea como sea, a la praxis que ha tratado de totalizar a su inercia. Más lejos veremos que esas totalidades inertes tienen una importancia capital y que crean entre los hombres ese tipo de relación que más lejos llamaremos lo práctico inerte. Estos objetos humanos valen para ser estudiados en el mundo humano. Ahí es donde reciben su estatuto práctico inerte, es decir, que pesan sobre nuestro destino por la contradicción que en ellos opone la praxis, el trabajo que los ha hecho y el trabajo que los utiliza, y la inercia. Pero estas indicaciones muestran que son productos y que la totalidad, contrariamente a lo que podría creerse, solo es un principio regulador de la totalización y se reduce simultáneamente al conjunto inerte de sus creaciones provisionales. En efecto, si tiene que existir algo que se presente como la unidad sintética de lo diverso, solo se puede tratar de una unificación en curso, es decir, de un acto. La unificación sintética de un hábitat no es simplemente el trabajo que lo ha producido, sino que es también el acto de habitarlo. Reducido a sí mismo, vuelve a la multiplicidad de inercia. Así, la totalización tiene el mismo estatuto que la totalidad. A través de las multiplicidades, prosigue ese trabajo sintético que hace de cada parte una manifestación del conjunto y que lleva al conjunto a sí mismo por la mediación de las partes. Pero es un acto en curso y que no se puede detener sin que la multiplicidad vuelva a su estatuto original. Este acto dibuja un campo práctico que, como correlativo indiferenciado de la praxis, es la unidad formal de los conjuntos que se tienen que integrar. En el interior de ese campo práctico, trata de operar la síntesis más rigurosa de la multiplicidad más diferenciada. Así, por un doble movimiento, la multiplicidad se multiplica hasta el infinito. Cada parte se opone a todas las demás y al todo en vías de formación, mientras la actividad totalizadora aprieta los lazos y hace de cada elemento diferenciado su expresión inmediata y su mediación en relación con los otros elementos. A partir de ahí, la inteligibilidad de la razón dialéctica se puede establecer fácilmente. No es otra cosa que el movimiento mismo de la totalización. Entonces, para no tomar más que un ejemplo, la negación de la negación se vuelve afirmación en el marco de la totalización, en el seno del campo práctico, correlativo de la praxis. Toda determinación es negación. La praxis, al diferenciar a determinados conjuntos, los excluye del grupo formado por todos los otros y la unificación en curso se manifiesta a la vez por los productos más diferenciados, que indican la dirección del movimiento, por los que lo son menos y que indican las permanencias, las resistencias, las tradiciones, una unidad más rigurosa pero más superficial, y por el conflicto de los unos con los otros, que manifiesta el estado presente de la totalización en curso. La nueva negación que al determinar los conjuntos menos diferenciados los elevará al nivel de los otros,
hará desaparecer necesariamente a la negación que hacía de cada conjunto un antagonista del otro. Así pues, será en el interior de una unificación en curso y que ya ha definido los límites de su campo, y solamente ahí, donde una determinación puede ser llamada negación y donde la negación de una negación tiene que ser necesariamente una afirmación. Si la razón dialéctica existe, solo puede ser, según el punto de vista ontológico, la totalización en curso, donde esta totalización ha tenido lugar, y según el punto de vista epistemológico, la permeabilidad de esta totalización a un conocimiento cuyos movimientos por principio sean totalizadores. Pero como no se puede admitir que el conocimiento totalizador venga a la totalización ontológica como una nueva totalización de esta, es preciso que el conocimiento dialéctico sea un momento de la totalización, o, si se prefiere, que la totalización comprende en sí misma su retotalización reflexiva como una estructura indispensable y como un proceso totalizador en el seno del proceso de conjunto. Bueno, y terminamos el tercer punto. Me parece que está muy clara la diferencia entre totalidad y totalización. Claro, porque la totalización, y en esto Sartre sí es, bueno, una cosa, ¿no? ¿Cómo emparentas Sartre a la totalidad con el en sí? Eso me parece muy interesante, porque, y ¿qué lectura nos permitiría hacer esta interpretación, esta equiparación, mejor dicho, que lleva a cabo Sartre en la crítica de la razón dialéctica del ser y la nada? Porque la totalidad no existe sino en el plano de la imaginación. Nunca hay una pura totalidad. Ahora bien, en otro punto, tampoco habría un puro en sí. Si vemos el ser y la nada, pero claro, porque esta lógica del estar haciéndose está también presente en el ser y la nada. Ujú. Sí. ¿No? Cuando hacemos esta definición, ¿no? Es la definición más clásica, más tradicional, la que siempre empleo para introducir a Sartre, ¿no? Dos regiones del ser para sí, que es lo que no es y no es lo que es y es lo que no es, mientras que el ser en sí es lo que es. Ahora bien, en el terreno de la facticidad, no nos encontramos con el puro ser en sí, no está en ningún lado ese ser en sí que es lo que es. Al mismo tiempo, la totalidad no se da sino como un objeto de lo imaginario, porque lo que se da en la realidad efectiva son las totalizaciones, porque la totalización implica el despliegue dialéctico, implica la acción, otra cosa, implica la acción humana, implica esta relación entre el mundo de la pura dispersión molecular, como vamos a decir más adelante, con un proyecto humano que los unifique, ¿no? Esta unificación al mismo tiempo implica una separación. En tanto, totalizo, claro, cuando yo tomo esta lapicera que está arriba del escritorio, lo que hago es separar la lapicera del escritorio. Entonces, llevo a cabo una unificación. A partir de esa separación, unifico el escritorio como un conjunto determinado de objetos ordenados dentro de una, organizados de una manera determinada, etc. Y la lapicera que antes estaba en el escritorio ya no está más en el escritorio. Ahora bien, y esta, claro, la lapicera en el escritorio forma parte de una totalidad, en tanto yo la pienso antes de la totalización. No sé si me explico. Ujú. Existe como materia inerte, como un conjunto, pero es en la acción donde se lleva a cabo la totalización. Y después me parece interesante la forma en que
en lo último párrafo, en la última oración, Sartre comprende esto, ¿no? No se puede admitir que el conocimiento totalizador venga a la totalización ontológica como una nueva totalización de esta. Es preciso que el conocimiento dialéctico sea un momento de la totalización, es decir, el conocimiento es momento de la totalización, es praxis, y eso ya lo va señalando en otros puntos de la crítica de la razón dialéctica. Y esta parte en donde dice, si se prefiere que la totalización comprenda en sí misma su retotalización reflexiva como estructura indispensable y como un proceso totalizador en el seno del proceso común. Es decir, que la reflexión, el pensamiento, el conocimiento forman parte del movimiento de totalización. Son también praxis. En este sentido no hay una escisión. Es interesante porque hay, se diferencia pero de manera analítica. ¿Puede la dialéctica diferenciar esta vieja diferencia entre teoría y praxis? La teoría es praxis también. Que incluso, no sé si es uno de los textos de qué es la literatura. Sartre le dice, escribir es un acto de compromiso. Claro, casi lo mismo que el acto de compromiso político más, no sé, más callejero, podríamos decir, o más... Es la idea del intelectual comprometido, ¿no? Claro, pero que lleva a cabo una praxis, no es alguien que simplemente opina de la realidad. Porque un intelectual le escribe. Escribir es un acto, es praxis, y sí, vive dentro del mundo. ¿Sí?